Gloria al Señor por este tiempo que hemos tenido para poder participar de la mesa del Señor, recordar esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es justamente lo que quiero compartir con usted en los siguientes minutos. He preparado un tema que lleva por título La ofrenda expiatoria. Nos vamos a ubicar a continuación en el libro de Levítico, capítulo 4. Quizás no podamos leer todo el capítulo en este momento, pero puede usted tenerlo allí para aquellos versículos que específicamente tengamos que leer de este capítulo. Como una introducción, quiero decir, en el nombre de Jesucristo, que en este capítulo 4 del libro de Levítico, leemos al respecto de las ofrendas por el pecado y por la culpa, y que estas ofrendas eran obligatorias. Nosotros podemos utilizar el término ofrendas en algunas versiones o podemos leer sacrificios en algunas otras versiones. Básicamente estoy hablando de esto: el sacrificio por el pecado y por la culpa, los cuales eran obligatorios. Y esto, una ordenanza de parte del Dios eterno para con su pueblo a través de Moisés. Cuando nosotros leemos todo el capítulo 4 de Levítico, encontramos que esta ofrenda por el pecado que el Dios eterno había establecido hacía una obra de expiación por los pecados cometidos en ignorancia, que justamente es la razón de estas ofrendas que nosotros leemos como una ordenanza de parte del Dios eterno para aquellos que hubiesen pecado. Pero es específicamente para los pecados cometidos en ignorancia. Es muy importante que usted preste atención en el transcurso de los siguientes minutos para poder recibir esta bendición que Dios tiene para su vida. Ahora bien, cuando leemos más capítulos alrededor del capítulo 4 de Levítico, vamos a encontrar que hay más clases de sacrificios estipulados. Pero hoy específicamente, vuelvo y repito, vamos a hablar de aquellos sacrificios u ofrendas que el Dios eterno había establecido para hacer expiación de los pecados cometidos en ignorancia. Y esto basándonos en el capítulo 4 de Levítico. En este capítulo se hace referencia a los pecados de comisión y de omisión cometidos sin intención. La ofrenda o el sacrificio para expiación se caracterizaba por rociar la sangre del animal que había sido degollado 7 veces con el dedo del sacerdote delante de Jehová hacia el velo del santuario. Básicamente, la ordenanza del Dios eterno establecía, o la instrucción del Dios eterno establecía, que para poder traer expiación a ese pecado, el sacerdote debía de untar su dedo con la sangre de este animal que se había degollado, ofrecido como un sacrificio, y por 7 veces
rociar la sangre de este animal con su dedo delante de Jehová hacia el velo del santuario. Nuevamente, estoy dando un contexto. Cuando seguimos leyendo nosotros el capítulo 4 y otros a su alrededor que hablan específicamente de los diferentes tipos de ofrendas por el pecado, vamos a encontrar que estas ofrendas expiatorias incluían una amplia variedad de animales, estos sin defecto, y se hacía énfasis en las ceremonias de la purificación, claro está, según lo estableciera la ley de Dios. Bueno, ahora bien, quiero continuar con la siguiente pregunta. ¿Por qué debe de haber un sacrificio expiatorio para perdonar los pecados del hombre pecador, incluyendo los que hoy son el motivo del desarrollo de este mensaje? Es decir, aquellos pecados cometidos en ignorancia. ¿Por qué? Porque era necesario derramar sangre de un animal inocente y rociarla 7 veces con el dedo del sacerdote delante de Jehová. ¿Por qué era necesario derramar sangre para expiar los pecados de alguien? La respuesta está en lo siguiente. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 22. Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice lo siguiente. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Levítico, capítulo 4, nos dice eso. El Dios eterno estableció una ofrenda por el pecado como una ceremonia de purificación. Y en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 22, estamos leyendo esto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Bueno, entonces, ¿por qué era necesario un sacrificio expiatorio? Es decir, derramar la sangre de un animal y rociarla delante del Señor. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque el Dios mismo había establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora bien, Levítico capítulo 4 contiene versículos que nos dejan en claro que el hombre es pecador, consciente o inconsciente, voluntario o involuntariamente, el hombre es pecador. Es por eso que un verso muy conocido por nosotros, porque es base fundamental de nuestra doctrina, de nuestra fe cristiana, lo encontramos en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice la palabra del Dios eterno: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, Levítico 4 está estableciendo en algunos versos que el hombre es pecador voluntariamente o involuntariamente, consciente o inconscientemente. Y leemos en la carta a los Romanos que el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto Levítico capítulo 4 como Romanos capítulo 3, verso 23 nos dejan claro que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Y en realidad, amados hermanos, este es el asunto. Que si el hombre es pecador, ese pecado le estorba en su relación con Dios, quien es santo. ¿Cuántos allá en casa podemos reconocer que nuestro Dios es santo? La excelencia de la santidad emana de Él. La adoración a Él implica que Él es santo, que Él es santo, que Él es santo. Pero la palabra del Dios eterno, las sagradas escrituras establecen que el hombre es pecador. Entonces, el hombre es pecador y Dios es santo. El pecado estorba esta relación con el Dios santo. Pero en su infinito amor, el Dios santo ha hecho posible la restauración del hombre pecador con Él. Y esto a través del precio de la sangre. Es decir, si el hombre es pecador, alguien debe de pagar el precio de ese pecado. Porque al Dios eterno no le agrada el pecado porque Él es santo. Entonces, allí en Levítico 4 vemos algunas de las instrucciones de Él en cuanto a cómo tratar ese pecado inconsciente. Aún inconsciente era necesario que hubiera derramamiento de sangre de un animal inocente para expiar los pecados del hombre. Ahora bien, es decir, que si el hombre es pecador, alguien debe de cargar y pagar el precio, el peso de ese pecado. El asunto es que no habiendo nadie bueno entre los hombres, porque todos son pecadores, no habiendo ni uno justo entre los hombres, porque los hombres son pecadores, el ser humano es pecador, Dios se provee de la sangre de su propio Hijo para expiar los pecados del hombre. Sangre, la sangre del Hijo de Dios que nunca se contaminó con pecado, ni por naturaleza, en virtud que fue concebido en la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Es decir, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y aunque vivió entre nosotros y fue tentado como en este mundo, nunca pecó. Porque su misión, porque su propósito era presentarse como el Cordero de Dios, que al ser inmolado iba a quitar el pecado del mundo. Estoy diciendo, lo que se establece en Levítico capítulo 4 es una sombra a la final de lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer por cada uno de nosotros. Ahora, note esto. Si el Dios eterno estableció
el precio a pagar por el pecado, que es la sangre inocente, claro está que el pecado, más que como nosotros lo vemos, el pecado trata de cómo Dios lo ve. Y por ende, la sangre inocente debe de presentarse delante del Señor. La sangre inocente no se presenta delante de ningún hombre. No, la sangre inocente se presenta delante del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado no es tanto como nosotros lo veamos o lo interpretemos, sino en realidad el tema es cómo Dios lo ve. Y Dios dijo, nadie en realidad podría ofrecer sangre sin contaminación para el perdón de pecados. Entonces se provee de su único hijo en amor al mundo para que Él ofreciera su sangre. Y entonces tuviésemos la humanidad, el ser humano, la oportunidad de ser expiados y de tener paz y reconciliación con el Dios eterno. Ahora, claro que la sangre de Jesucristo es más poderosa. La sangre de Cristo es perfecta y era la ideal. Los sacrificios de animales en el antiguo pacto eran sacrificios, sí, importantes y necesarios, sí, pero solo era una sombra, una imagen, una idea de lo que en realidad Jesucristo vendría a hacer perfectamente, cosa que no pudo hacer ningún cordero, cosa que no pudo hacer ninguna ave, cosa que no pudo hacer ninguna harina como ofrenda, sino el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sería sumamente perfecto porque no había absolutamente nada de pecado ni contaminación en él. Ahora, creo que eso está claro. Ahora bien, la sangre debe de presentarse delante del Dios eterno. Es por eso que cuando Jesucristo derrama su sangre clama restauración. Y su sangre es la que hace posible el camino de restauración entre el hombre pecador y el Dios santo. Pero tiene que pasar por ese camino para ser lavado, para ser limpiado a través de la sangre del Cordero que el Dios eterno se proveyó. Espero poder estar siendo bastante claro en esta oportunidad. Ahora bien, si me acompaña usted en Levítico capítulo 4, verso 15, es un verso que me gustaría que leyéramos. Levítico capítulo 4, verso 15. Note lo que dice. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová, eso es sumamente importante, delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán a aquel becerro. Verso 16, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Verso 17, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Ahora, esto es sumamente importante porque el sacrificio expiatorio debía de ser en presencia de Jehová. El servicio expiatorio, el rociamiento de sangre debía de ser delante de Jehová para expiar los pecados del pueblo, del sacerdote, del gobernante, según leemos nosotros ahí en Levítico 4.
A partir de este momento, quiero compartir con ustedes algunas verdades fundamentales de este sacrificio expiatorio establecido por Dios en Levítico capítulo 4 para su pueblo escogido, lo cual era una sombra de lo que el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, significaría para nosotros. Punto número 1. Este sacrificio que se establece en Levítico capítulo 4 tiene una instrucción. La expiación, el derramamiento de sangre, el rociamiento de sangre debe de hacerse en presencia del Señor, es decir, delante de Jehová. Y si ustedes notan en el capítulo 14 de capítulo 4 de Levítico, se repite 9 veces delante de Jehová. Delante de Jehová, delante de Jehová. Eso me pareció muy interesante y tener que mencionarlo en este momento, que la ofrenda expiatoria, obviamente para el perdón de pecados, debía de ser delante del Señor, delante de Jehová. Es decir, si el pecado es la infracción a una ley divina, el sacrificio expiatorio debe de ser ante quien se ha pecado. ¿Cierto? Lo volveré a leer. Si el pecado es la infracción a una ley divina, el sacrificio expiatorio debe de ser ante quien se ha pecado. El término que leemos nosotros allí en Levítico capítulo 4, que dice: si alguno hubiese pecado, o si alguno pecare. Por ejemplo, lo podemos ver ahí en el verso número 2. Levítico capítulo 4, verso número 2, parte A. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, cuando alguna persona pecare. En el hebreo, amados hermanos, pecare viene del término hata. Y hata se interpreta como errar, pecar, ser culpable. En otras palabras, si alguno errare, si alguno pecare, si alguno sea culpable, debe de ofrecer ese sacrificio expiatorio para perdón. Ahora, el uso principal de este término, porque es muy importante tener que mencionarlo, de hata, en el Antiguo Testamento es fracaso moral hacia Dios y hacia los seres humanos. Note esto, un ejemplo de esto es la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerda usted? Este pidió la parte de sus bienes, se fue de la casa del padre, malgastó todo lo que tenía, cayó tan bajo, descendió, porque eso es lo que hace el pecado, hacerte descender. O sea, descendió el hijo pródigo, y entonces llega un momento en el cual él vuelve en sí. Y allí en el capítulo 15, verso 18 del Evangelio de Lucas, dice el hijo pródigo en esta parábola: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decirle? El pecado, ¿contra quién es? O sea, si el pecado es contra Dios, entonces la ofrenda expiatoria debe de ser delante de Dios, porque es delante de Él que se ha pecado. Esa conciencia en la parábola del hijo pródigo la tiene este hijo y dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Sería: he fracasado moralmente contra Dios y contra mi Padre. En otras palabras, podría ser: he fracasado moralmente ante Dios y ante los seres humanos. Ahora,
Pecado, aquí, en esta parábola, que sería buscar el término griego, que es armatano, y se entiende como errar al blanco. Eso, si tiene donde anotar, creo que esta definición es la más importante de pecado, al menos del que hoy estamos mencionando, pues, o bajo el contexto, mejor dicho, de lo que hoy estamos mencionando. Armatano, que se entiende como errar al blanco. Tanto hatá como armatano, es decir, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, pecado es errar al blanco. Cometer pecado o la continua práctica del pecado. Cuando el hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, estaba diciendo: he errado al blanco, he cometido pecado, he tenido una continua práctica del pecado. Por eso dice el hijo pródigo luego: por lo tanto ya no merezco ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque ha tenido una práctica continua del pecado, ha errado al blanco, ha fallado delante de Dios. Ahora, es el mismo concepto de hatá, que es lo que estoy diciendo en el antiguo pacto. Cuando dice: si alguno del pueblo pecare, o el sacerdote pecare, o el gobernante pecare. Es decir, el pecado es contra Dios. Y en la parábola del hijo pródigo, tiene tal conciencia que su pecado es contra Dios. Esta es la razón justamente por la cual el sacrificio expiatorio del cual se habla en Levítico capítulo 4 dice que debía de hacerse delante de Dios, porque el pecado había sido delante de Dios. Por lo tanto, la ofrenda debía de ofrecerse delante de Dios, en presencia de Jehová. La contribución neotestamentaria es la siguiente. He dicho que lo que leemos en Levítico 4 es una imagen de lo que nuestro Señor Jesucristo perfectamente y por una sola vez y suficiente vino a hacer por nosotros, delante del Padre Celestial. Por eso en la cruz del Calvario Él dice: consumado es, he cumplido la misión delante del Padre. Es por eso que en el monte del Getsemaní le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Por qué? Porque esa sangre que Jesucristo iba a derramar era delante del Padre, porque la humanidad ha pecado delante de Dios. Ahora, la contribución neotestamentaria o la obra de nuestro Señor Jesucristo es la siguiente: que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Mire usted, este concepto de perfecto, este concepto de total. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, la sangre de Jesucristo era suficiente, perfecta. Hablar de la sangre de Jesucristo, decía un predicador. A mí me gusta mucho leer en el caso de se me fue el nombre de el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Me gusta leer mucho sobre él, y él dice: hablar de la sangre de Cristo es como recibir la instrucción que obtuvo Moisés cuando el Dios eterno le dijo: el lugar donde estás
Santo es, por lo tanto, quita las sandalias de tus pies. O sea, hablar de la sangre del Cordero inmolado de Dios es tan sublime. Hablar de su sangre perfecta es algo que se debe de hacer con humildad, con reverencia y con total conciencia, que es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto dice, porque con una sola ofrenda de expiación, con una sola ofrenda delante de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados. Después del sacrificio de Jesucristo, no hay ningún otro sacrificio que el hombre pueda hacer para expiar sus pecados, porque no hay espacio para eso. La sangre de Jesucristo es perfecta, y eso me bendice mucho poder decirlo. Bueno, esto, amados hermanos, lo encontramos allí, para los que están anotando, en Hebreos capítulo 10, versos del 12 al 14. Hebreos capítulo 10, versos del 12 al 14. Continuemos. Cristo ha ofrecido un solo sacrificio por los pecados delante de Dios, y se ha sentado a la diestra de Dios, y allí intercede por nosotros. Una de las imágenes que me gusta mucho es pensar que cuando nosotros atendemos la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que dijo a sus discípulos: cuando ustedes pidan y oren al Padre, háganlo en mi nombre. Esto me fascina tanto, porque Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo a la diestra del Padre está intercediendo y dice: Padre, sí, por favor, porque es por quienes yo he derramado mi sangre, porque es por quienes yo di mi vida, porque es por quienes están atendiendo la instrucción y que saben que en mi nombre pueden acercarse a ti, oh Dios eterno. Bendito Padre. Y ahí está Jesús a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Amada iglesia, amados hermanos, no hay más sacrificios expiatorios. El que ha presentado nuestro sumo sacerdote delante de Dios es uno solo y suficiente para el perdón de los pecados. ¿Cuántos dicen amén allá en sus hogares? ¿Cuántos pueden escribir un amén, un gloria a Dios allí en el chat en vivo? Bueno, siempre y cuando no se desconcentren, por favor. Quiero ir concluyendo con uno de esos pasajes fundamentales también dentro de esta línea de lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Dice la palabra del Dios eterno. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. ¿Recuerda usted que le mencioné que si hay algo que resaltaba Levítico capítulo 4, era que el hombre era pecador, consciente o inconsciente? Que el hombre pecaba voluntaria o involuntariamente. En algún momento se daría cuenta. A la luz alumbrar su vida. Así sucedió con el hijo pródigo. Bueno, entonces, pero también Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado. Y Juan está diciendo acá, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En cuanto a esto, quiero decir, número uno, hay personas que dicen que no tienen pecado.
Esto puede querer decir dos cosas. Uno, quien dice que no tiene responsabilidad por su pecado. Es decir, vamos a tratar de interpretar por qué alguien diría que no tiene pecado. Una de las razones puede ser que está diciendo que no tiene responsabilidad por su pecado. O sea, que no es responsable de lo que está cometiendo, de lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué? Porque es fácil encontrar excusas tras las cuales esconderse. Alguien puede decir, no, yo no tengo pecado porque esto es una herencia biológica. Alguien puede decir, no, yo no tengo pecado porque estas fueron las circunstancias y las circunstancias me llevaron a actuar así. Por lo tanto, la culpa es de las circunstancias. ¿Nota usted? Alguien que dice no tiene pecado porque quizás no está aceptando la responsabilidad de su pecado, sino más bien está buscando excusas o justificaciones. Alguien está diciendo, bueno, lo que pasa es que ese es mi temperamento. Y como ese es mi temperamento, entonces yo no soy culpable. ¿Sabe usted que Levítico 4 habla de pecados conscientes e inconscientes? Pecados voluntarios e involuntarios. Y aquel que se excusa de su temperamento, ¿será que no quiere ser responsable de su pecado? Diciendo, es que así soy. ¿O quienes se excusan de su condición física? Es característico, amado hermano, a nadie nos debería sorprender, es característico de la naturaleza humana tratar de sacudirse la responsabilidad del pecado, y mejor si se la echamos a alguien más. Mejor si responsabilizamos a alguien más, responsabilizamos al gobierno, responsabilizamos las circunstancias, responsabilizamos a la pandemia. Es que la pandemia hizo que me alejara de Dios. Oiga, ¿qué es eso? Pero bueno, quiero mantenerme en el guión. ¿Qué más quisiera decir a alguien que dice que no tiene pecado? Probablemente está diciendo que puede cometer pecado sin sufrir las consecuencias. Ahora, Juan insiste en que cuando una persona ha pecado, sus excusas y sus justificaciones son irrelevantes. La única actitud que nos permite hacer frente a la situación es la confesión humilde y penitente a Dios y, si es necesario, a los hombres. Es decir, las excusas y las justificaciones ante el pecado no serán de provecho para nadie. Son irrelevantes. No eliminan la realidad del pecado. Las excusas y las justificaciones no eliminan la realidad del pecado. Y Juan dice que la única actitud que nos permite hacer frente a la situación del pecado es una confesión humilde delante de Dios y, si es necesario, a los hombres. El verso 9 de Primera de Juan es clave en el entendimiento de la apelación al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Amado hermano, Juan dice que podemos depender de que Dios en su justicia nos perdone si confesamos nuestros pecados. ¿Cuántos pueden alegrarse por eso? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Dios por eso? Porque dice Juan acá en Primera de Juan que nosotros podemos depender de que Dios en su justicia nos perdona si confesamos nuestros pecados. La clave está en esto, en que sí
confesamos nuestros pecados con humildad y arrepentimiento, Él nos va a perdonar. La clave no está en ocultar el pecado delante de Dios, la clave no está en excusarnos, la clave no está en justificarnos, sino que la clave está en confesar nuestros pecados con humildad y arrepentimiento. Y si confesamos nuestros pecados con humildad y un genuino arrepentimiento, tenga la seguridad que el Dios eterno le perdonará. El sacrificio expiatorio de Jesús por tus pecados ya fue aceptado por Dios. Ahora la pregunta es, ¿puedes buscar con humildad y arrepentimiento sincero la promesa de ese sacrificio expiatorio? La bendición de ese sacrificio expiatorio. ¿Puedes buscar con humildad y arrepentimiento que en ese precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, allí estaba incluido tu pecado, allí estaban tus pecados? Número 2, hay personas que realmente dicen que no han pecado. Incontables personas no creen realmente que han pecado y hasta se ofenden de que se les llame pecadores. Su equivocación es que creen que el pecado es solo esa clase de cosa que sale en los periódicos. Olvidan que pecado es amartilla, que quiere decir literalmente no dar en el blanco. ¿Recuerda usted que le dije, anote esto, subraye esto, guarde esto? Como una de las definiciones de pecado, armatano, que es errar al blanco, errar al blanco. Eso es lo que muchas veces ignoramos. Pensamos que pecado es solo aquello que sale en los periódicos, aquello que es motivo de escándalo, aquello que es motivo de sorpresa, aquello que es motivo de señalamientos, aquello que es motivo de tomar las piedras en nuestra mano y estar listos para lanzarlas. Pensamos que pecado es únicamente aquello escandaloso que tiene que salir y ser respaldado por los amarillistas. Pero amado hermano, pecado también es armatano, es decir, errar al blanco, no dar al blanco. En otras palabras, dejar de ser tan buen padre es pecado. Dejar de ser tan buena madre es pecado. Dejar de ser un buen esposo es pecado. Dejar de ser una buena esposa es pecado. Dejar de ser un buen hijo es pecado. Dejar de ser una buena hija es pecado. Dejar de ser un buen líder, un buen obrero, un buen servidor es pecado. Dejar de ser una buena persona como podríamos ser. Si podríamos ser un buen padre, si podríamos ser una buena madre, si podríamos ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un obrero, una buena persona, pero no lo estamos haciendo, estamos errando al blanco, no estamos dando en el blanco, y eso es pecado, no dar al blanco, fallar al blanco, y esto nos incluye a todos. Por eso es que Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, en realidad la verdad no está en él. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Porque el pecado no es tanto como nosotros lo veamos o lo interpretemos. A veces interpretamos el pecado hasta con temas culturales.
allá no es pecado, pero aquí sí. En aquel país eso no es pecado, pero aquí sí. Óigase, ¿cómo es eso? ¿Hay pecados por regiones? ¿Hay pecados por países? ¿Asignados a países? Por supuesto que no. En cualquier caso, el que dice que no ha pecado está realmente nada menos que dejando a Dios por mentiroso. Porque según las Escrituras, Dios ha dicho claramente que todos hemos pecado. Aquí está el punto final. Note esto y escuche con atención. La esencia de la vida cristiana es, en primer lugar, darnos cuenta de nuestro pecado y seguidamente acudir a Dios para recibir ese perdón que puede borrar el pasado y esa limpieza que puede hacer nuevo el futuro. El sacrificio, la ofrenda expiatoria por vuestros pecados ya fue presentado delante del Señor. Y fue un sacrificio perfecto que no esperamos uno segundo, ni podríamos encontrar, si lo buscáramos, uno mejor. Podemos con humildad, con sencillez de corazón, quitarnos los títulos, los renombres, el apellido, quitarnos el orgullo, la soberbia, la altivez, el exceso de confianza y poder reconocer humildemente delante de Dios que somos pecadores y poder apelar a las bendiciones de esa ofrenda expiatoria, poder apelar a las bendiciones de eso que no merecíamos, pero el Padre por amor nos lo proveyó, la sangre de su Hijo amado. Hoy todos nosotros que participamos de la mesa del Señor, meditemos en esto, tengamos un corazón humilde y arrepentido delante de Dios. Si podemos ser mejores personas, seámoslo. Esto nos dice cada día necesitaremos de Dios y cada día tendremos que venir a sus pies y decir: Señor, quiero abrazar, quiero apelar los beneficios de esa ofrenda expiatoria delante del Padre a causa de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos al Dios eterno. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por cada corazón donde esta palabra ha podido ser sembrada. Tu palabra no falla y por ende esta semilla que hoy ha sido sembrada producirá fruto de arrepentimiento y perdón en cada vida. Que tu Espíritu Santo haga prosperar esta semilla. Y Señor Jesucristo, gracias por tu obra y por ofrecerte como nuestra ofrenda expiatoria. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre santo hemos orado en esta noche. Amén y amén.